Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por estar siempre aquí para dar información en este caso, de la programación del Teatro Alcázar. El domingo 8 de noviembre, a las 6 de la tarde, tendremos una obra familiar, El Árbol de los Cuentos. Esta obra no es solo una obra de teatro, es musical y va dirigida a toda la familia, como os he dicho hace un momento. Sus mensajes pivotan sobre varios ejes temáticos y de valores fundamentales. El respeto y el conocimiento de la naturaleza. La obra se desarrolla en una de las dehesas extremeñas, de Alcornoques, que es un ejemplo actual de cómo se puede conjugar el desarrollo económico y el respeto a la naturaleza. Además, una de las escenas de la obra está dedicada a la necesidad de cuidar el entorno con pequeñas acciones como las de no tirar basuras y plásticos en la naturaleza, que normalmente sí vamos siendo cada vez más conscientes de que eso no se debe hacer, pero quizás que nos lo recuerden de vez en cuando viene bien. Incluso la necesidad de colaborar recogiendo la suciedad en diferentes campañas. Lucha contra el bullying, una de las tramas renovadas de la obra, dedicada a Juan Sin Miedo, uno de los protagonistas de la obra. La maga que asusta a los demás convertida en fantasma ha sufrido también bullying. Este aspecto se trata con sensibilidad y ofreciendo diferentes alternativas y soluciones. Fomento de los valores como la solidaridad, la lucha contra la vanidad, el consumismo, la superficialidad o cómo afrontar nuestros miedos son parte fundamental del tema principal de esta obra. Otro apartado fundamental del Árbol de los Cuentos es la búsqueda del fomento de la lectura en los niños. Quizás se va perdiendo cada vez más con las tecnologías. Les gusta más el tema de juegos, videojuegos, pero tanto en los colegios como aquí en esta obra hace un poco la campaña del fomento de la lectura en los niños. Hoy más que nunca, ante la tesitura provocada por la pandemia de la COVID-19, se hace más necesario la educación en la diversión basada en la cultura. Y por eso el Árbol de los Cuentos realiza un acercamiento a la estética y al arte como un vehículo fundamental también para el ocio. Hay que educar a las nuevas generaciones sobre cómo en la cultura, más allá del ocio estandarizado, existen magníficas armas para divertirse, entretenerse y además aprender. No os he dicho al principio que esta obra se estrena en Plasencia y la verdad es que merece la pena asistir, sobre todo, como hemos dicho, en familia, porque viendo los temas que trata, son unos temas muy actuales para que nosotros podamos dar valor a muchas cosas que se están olvidando. Tengo a mi lado a Miguel, que es el director de la obra, y ahora os comentará más o menos algunas de las cosillas que conviene hacer hincapié en ellas para que no olvidéis que es una obra que merece la pena asistir. Muchas gracias. Miguel. Buenos días, muchas gracias por la rueda de presentación aquí en el Ayuntamiento de Plasencia, por la acogida. Y bueno, nosotros queríamos contar con esta obra, que como ya he dicho es el estreno nacional de la obra. Queríamos hacer un musical familiar, en el sentido de que no pretendemos hacer otra tipología de obra, sino que esté a gusto toda la familia con una serie de temáticas que hacemos. Y lo más curioso es que hemos querido vincularla, dado que somos una producción netamente extremeña, la hemos querido vincular a algo muy nuestro que es la dehesa, y algo muy nuestro que es el Alcornoque, y algo muy nuestro que es el desarrollo sostenible que se realiza en esos apartados, ¿no? Pero aparte hemos querido darle un pequeño tono mágico, y el tono mágico es que el árbol, aparte de dar bellotas, da libros. Es como un árbol de la sabiduría. Y ese árbol de la sabiduría va guiando a las protagonistas en los diferentes cuentos para tratar parte de la temática que ya hemos desentrañado un poco antes, ¿no? Porque una cosa fundamental y hacemos mucho hincapié en la obra es que la lectura es divertida, que los libros son divertidos. Entonces, la magia de cuando se abre el libro, ver a los personajes actuando,
pues yo creo que es una magia fundamental a la hora de poder hacerlo. Nosotros hemos apostado por una escenografía con un árbol corpóreo que tiene una copa, es un árbol que tiene casi 6 metros de copa, o sea que es un árbol bastante grande. ¿Por qué? Porque la presencia durante mucho tiempo en la humanidad del árbol ha sido una presencia mágica, espiritual, con la que muchas de las sociedades que vivían muy cercanos. Y ese árbol de la sabiduría queremos que esté muy presente con esa presencia, ¿no? Pero también queremos dar el tono mágico, es decir, no hacerlo de un modo muy lineal, sino que haya esa siempre sensación de aventura, esa sensación de magia, de tal manera que los temas que tratemos, evidentemente lo tenemos que hacer con sensibilidad, con inteligencia y sobre todo con una cosa que para eso está la cultura, que es con sensibilidad artística, pues lo vayamos desarrollando de modo divertido, de tal manera que los niños se imbuyan en la historia. Los 3 cuentos que contamos en la historia, más allá de la trama principal, que es una trama en la que contamos la llegada de unas viajeras que se encuentran con un bosque encantado y que tienen la enorme reto, la enorme aventura de desencantar ese bosque, pues la historia después se desarrolla en 3 cuentos que son Juan sin miedo, Las zapatillas rojas y Quasimodo, el campanero de Notre Dame. Y en eso tratamos parte de la temática que hemos visto. Y como tampoco quiero extenderme demasiado, sí quiero decir que nosotros somos una compañía, Jaime Reyes, la que yo vengo representando, netamente extremeña. Hemos apostado en un momento muy complicado para todo el sector cultural por estrenar una obra. Nosotros venimos trabajando en esto desde el año pasado, pero no hemos querido, pese a todas las dificultades que existen, no hemos querido dejarlo, hemos querido seguir apostando. Yo creo que el mensaje de que la cultura es segura y de que la cultura no solo es segura, sino es necesaria, creo que es uno de los grandes temas que tenemos que transmitir. Y por eso hemos querido apostar por él. Evidentemente no es la tesitura más adecuada, porque existen evidentemente, no es lo mismo estrenar cuando iba todo de otra manera, ahora que existe un montón de restricciones y mucho más complicado, pero creo que el sector cultural tiene que hacer también su pequeño esfuerzo por tratar de que sigamos adelante. Nosotros hemos tratado de hacer una obra técnicamente que sea solvente, que sea compleja. Trabajamos con 6 actores, tenemos en total 8 composiciones propias que también estrenamos y después tenemos hasta 15 cambios de vestuarios, o sea que tenemos bastante versatilidad a la hora de hacerla. Y yo creo que al final lo único que nos queda, o yo creo que el último mensaje, aparte de que la cultura es segura, es invitar a toda la gente a que venga a vernos, a que nos dé la oportunidad de darnos a conocer y sobre todo mandar 2 mensajes muy importantes. Cuando venía para acá, venía escuchando en la radio el tema de Francia, que no cerraban los colegios, el tema o sea, que hay una apuesta muy decidida por el tema de la educación, de no cerrarla nunca. Yo creo que existe una parte en la cultura que es la educación no formal, es decir, hay muchas veces que puede llegar con mensajes muy importantes sin necesidad de estar adosado a un libro de texto. Y esa parte, que es la que esta obra y otras obras pueden incidir, yo creo que es muy importante que apostemos por ella y que tampoco la demos de lado o sean de los sectores que estén rápidamente cerrados en caso de que vengan las cosas mal dadas. ¿Por qué? Porque esa educación no formal también ayuda a construirnos en valores. Y yo creo que la construcción de valores, y lo estamos viendo en este momento de la pandemia, es fundamental para poder salir de los momentos difíciles. Y ese yo creo que es uno de los grandes mensajes que queremos dar desde el sector cultural y desde la obra El árbol de los cuentos. También tenéis un violinista, por lo que sí, tenemos, he leído. Sí, se me olvidaba, entre tantas cosas se me olvidaba. Digamos que la obra de teatro son 6 actores y uno de los actores toca el violín. Una de las partes que es curioso, es que el árbol solo deja la oscuridad cuando oye el violín. El violín es un elemento mágico que va tocando y cuando va tocando el árbol se siente estimulado. Y esa estimulación es la que le hace indicar cuál es el cuento que tienen que leer. La presencia del violín es muy importante dentro de la obra, se me ha olvidado, muchas gracias por recordármelo. ¿Por qué? Porque es como un elemento mágico. Y ese elemento mágico no es una varita, es algo también cultural. A ver, que nadie se espera que vamos a tocar piezas muy complicadas de violín. Hacemos cosas muy sencillitas de violín, breves, porque también lo que estábamos hablando, cultivar la sensibilidad hacia diferentes sectores culturales, o sea, tenemos también unas coreografías bastante potentes, hemos metido coreografías de danza clásica, hemos metido coreografías de danza bolero,
hemos metido incluso una pieza que es una folía, que la mayoría de la gente no conoce, que es piezas que bailaban en la época barroca, en el Renacimiento, que es muy chula, con unas castañuelas. O sea, que metemos bastantes temas culturales para ir haciéndolo, pero no de modo complicado, no espera una folía de 25 minutos, son 40, 50 segundos, de tal manera que lo escuchen y se sienten sugeridos, que sientan atractivo por eso, vamos. Muchas gracias. No gracias. sé si los que están teletrabajando tienen alguna pregunta. Yo sí. Pues espera que suba un poquito el volumen para que te escuchen. Iniciamos el turno de preguntas. Sí, buenos días. Yo quería saber el nombre completo del director y el día del estreno, que no lo he escuchado. Gracias. Mi nombre es José González y el día del estreno es el domingo 8 de noviembre a las 6. Gracias. Yo quería saber la compañía, ¿dónde está radicada exactamente? ¿En qué localidad? Vale, te cuento. Nosotros, Jaime Reyes Producciones, la sede la tenemos en Cáceres, pero por circunstancias de que nosotros somos de un pueblo, los ensayos y todo lo estamos desarrollando en Torrejón el Rubio. O sea que estamos haciéndolo, somos netamente rurales y todos los ensayos lo hacemos en el pueblo, porque también es importante decir que el factor rural en este momento en la obra, dado que yo vivo en un pueblo, vivo en Torrejón el Rubio y tengo mucha cercanía con la dehesa, queríamos un poco también acercar esa ruralidad, esa sensación a través de la obra. Entonces nosotros estamos, la sede de la empresa está en Cáceres, pero como repito, los ensayos y todo eso lo estamos haciendo en Torrejón el Rubio. Gracias. ¿Los demás, alguna pregunta, Raquel? Sí, yo quería saber cuántos años tiene la compañía. Quería saber si los actores cantan y si cantan en directo y el precio de las entradas. La compañía Jaime Reyes Producciones tiene 10 años. Es cierto que nosotros hemos tenido diferentes líneas de trabajo y que realmente hemos dado el salto a la producción propia. Esta es una de las primeras producciones propias que nosotros llevamos. Nosotros hemos llevado otro tipo de musicales que tienen recorrido nacional, pero digamos que esta es una de las grandes apuestas que vamos a hacer ahora. Realmente las empresas del mundo de la cultura también nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias y aunque esto era anterior, nosotros queríamos hacer una senda de eso. Sobre las canciones, la música sí que es cierto que viene grabada, salvo el violín, que es en directo, y los cantantes todos cantan en directo, los 6 participantes, que evidentemente van cambiando porque hay algunos de ellos que hacen 3 papeles, ¿vale? Y el precio de la entrada son 10 euros anticipadas, que se pueden comprar en giglon.com, y 12 euros en la taquilla. ¿Dónde ha dicho que se pueden comprar, perdón? Se llama giglon.com. Vale, gracias. Pero yo no me he enterado bien, es que se oye regular y no... ¿Puedes deletrear el nombre, o sea, el sitio donde se compran? Sí. Se oye regular, espérate que hagamos que se oiga mejor. A ver, no, a lo mejor es la mascarilla y mi falta de pronunciación. Repito, es Giglon, que es G de Gerona, I de Italia, G de Gerona, L de León, O de Oviedo, N de Navarra. .com. ¿Se me ha entendido? ¿Ahora sí, Sí. María? Perfectamente, muchas gracias. Y la Vosotros. entrada es única para adultos y para niños, entiendo, ¿no? Sí. Vale, gracias. Eduardo, ¿alguna pregunta? Nada por mi parte, gracias. José Luis. Sí, yo quería saber si hay algún tipo de cambio en cuanto a aforos en el Teatro Alcázar o en las medidas de seguridad que se tenían establecidas por el COVID previo al estado de alarma. Nosotros estábamos ya en el 50%, como la normativa de COVID es el 50% en el teatro, nosotros ya lo teníamos adaptado al 50%, aunque se permitía el 75%, pero lo dejamos desde el principio a un 50% de aforo. Por lo tanto, seguimos igual. Gracias. Pues yo creo que ya hemos terminado. ¿Alguna cosa más que añadir? Gracias. Pues muchas gracias a Muchas todos. gracias a Voy todos. cortando la Gracias. grabación. Gracias. Gracias. Gracias.